tal? Buenas tardes. Vamos a continuar revisando los conceptos de los filtros lineales. En este caso, los que utilizamos para resaltar o detectar bordes de los objetos que aparecen en escena. En contraste con los filtros de suavizado, como el de promedio gaussiano, que en ese caso, pues simplemente lo que hacen es difuminar esos bordes. Aquí nosotros describíamos que a partir del concepto de borde en imágenes, que básicamente se refería a hacer a detectar el cambio en la intensidad por regiones, pues veíamos que un concepto muy útil para poder detectar o identificar esos cambios bruscos o abruptos de intensidad dentro de las regiones en las imágenes, pues era a través del concepto de la derivada. Entonces, bueno, ya analizamos el por qué se puede utilizar la derivada en el supuesto de que teníamos una imagen, en este caso representando una sola fila o columna, donde se observa cómo una región de una cierta intensidad próxima a una región de una intensidad más alta, pues va a presentar ahí un cambio. Y veíamos que si analizábamos esos cambios a través de las derivadas, pues solamente donde existían los cambios de intensidad de manera considerable, de uno de menor a mayor o de mayor a menor, pues es donde la derivada iba a presentar un cambio, ¿sí? En el resto, o en las otras regiones, donde la intensidad permanecía de manera, vamos a decir, constante o casi constante, pues la derivada iba a tender a valores demasiado pequeños. En el caso de una región uniforme, pues los valores iban a ser cero, ¿sí? Entonces, bueno, dicho o visto ese análisis, encontramos que la derivada o la operación de derivada se adecuaba muy bien para esta tarea. Entonces, describiendo o desarrollando ya un poco el concepto de la derivada, veíamos que para el caso de funciones discretas, como lo son las imágenes digitales, pues no podíamos utilizar ese concepto continuo que teníamos, sino más bien teníamos que tomar como punto de partida una forma de obtener esa derivada en el campo de las funciones discretas. Entonces, nuestro supuesto era, o continuando aquí con la representación unidimensional de lo que es la imagen, veíamos que estos puntos pueden representar bien nuestros píxeles o la información de la función discreta, y decíamos que haciendo alusión a la representación o a la interpretación geométrica de la derivada, donde esta básicamente era la pendiente de una recta tangente a un punto de interés, pues podíamos nosotros establecer una aproximación, es decir, utilizando las muestras o datos vecinos hacia en este caso es el píxel de interés, podíamos nosotros hacer una estimación de esa pendiente, y observábamos aquí que básicamente era una línea recta que tenía una pendiente muy similar a la recta tangente que pasaba por el punto de interés, ¿vale? Entonces, a partir de la definición de pendiente que conocemos de la geometría, podemos encontrar o aproximar esa derivada y llegamos a esta expresión. Decíamos además que ya para hacer una traducción o para poder encontrar una máscara o kernel asociada a lo que eran las imágenes, pues bien, nosotros podíamos obtener o verificamos que se puede obtener este mismo resultado si lo que nosotros hacíamos era una multiplicación de la función en particular contra una matriz. En este caso, bueno, la escribimos de esa manera como menos 0.50 y 0.5, o bien 0.5 que multiplica un vector que trae los componentes menos 1, 0, 1, y mostramos como si desarrollamos la combinación lineal, que era el concepto del uso de los filtros lineales. Efectivamente comprobamos que podíamos llegar a la expresión que obtuvimos de la derivada, ¿vale? Entonces, bueno,
Ahí ya mostramos entonces de manera intuitiva cómo esta función nos puede ayudar para resolver el problema de la derivada. Entonces recuerden que porque era importante resolver o encontrar un filtro que nos representaba la derivada, porque a través de esta operación nosotros podemos encontrar o identificar regiones donde existe un cambio de intensidad considerable, de tal manera o que presumiblemente nosotros podamos monitorear como un borde de los objetos que aparecen en la escena. Bien, entonces esta matriz o kernel, debido a su orientación o a su forma de vector fila, podemos decir que es un operador que yo puedo utilizar para obtener la derivada en la dirección X. Entonces, si nosotros seguimos este mismo procedimiento y si ahora la función la quisiéramos obtener para evaluar la derivada, pero en la dirección Y, entonces, bueno, teníamos que modificar un poco esa máscara y simplemente la modificación en qué consistiría en la modificación consistiría en simplemente obtener la transpuesta de esa matriz. ¿Y cuál es la transpuesta? Pues las filas las hago columnas y entonces el kernel para el filtro de derivada sobre el eje Y sería este, ¿sí? Que dijimos, o como dijimos antes, lo podemos escribir de esta manera, o bien también lo podemos expresar simplemente multiplicando ese factor constante, ¿sí? Es decir, nos quedaría aquí el 0.5, tendríamos el 0, y aquí sería el menos 0.5. Es básicamente el vector transpuesto de la máscara h sub x, nada más que este nos representaría la máscara h sub y. ¿Sí? Entonces, con esto, o cuando nosotros le aplicamos este filtro a la imagen, básicamente lo que nosotros estamos obteniendo son las derivadas de la imagen. Las derivadas de la imagen en el eje y y las derivadas de la imagen sobre el eje Y. Aquí como ejemplo, bueno, fíjense, aquí como ejemplo, habíamos ilustrado previamente, teníamos esta imagen, que es, bueno, aquí solamente es un fragmento, donde teníamos regiones en color claro y regiones en tonos oscuros. Si hacemos una representación 3D de esa imagen, aquí vemos que los niveles de menor valor nos están representando las regiones en tonos oscuros y las regiones de mayor valor pues son tonos claros, ¿vale? Entonces vean, después de que nosotros aquí aplicamos la derivada, ya sea en esta dirección o bien en esta dirección, lo que vamos a medir son cambios. Vean, entonces, esta región es un tono claro, entonces aquí estamos pasando de un tono claro a un tono oscuro, de tal manera que aquí el cambio o la derivada que será, la derivada según lo que apreciamos nosotros en esta gráfica que dijimos, cuando era un cambio de un tono claro a un tono oscuro, vean que la derivada nos daba valores negativos. Y cuando era un cambio de un tono oscuro a un tono claro, la derivada nos iba a dar valores positivos. Entonces nosotros aquí esperaríamos ver del tono claro hacia el tono oscuro valores negativos, aquí en esta región uniforme valores cercanos a cero, y ahora en esta región que observaríamos cambios del tono oscuro al tono claro, por lo tanto, aquí esperaríamos nosotros ver valores positivos. Y otra vez en esta región, valores negativos y otra vez valores positivos. Bueno, si aplicamos la derivada a esta imagen, el resultado sería como el que se muestra aquí a continuación. Y vean qué es lo que sucede. Bueno, aquí no sé, bueno, creo que se aprecia algo, no muy bien, pero fíjense, la idea es la siguiente. Esta región
tiene tonos uniformes, ¿sí? Pero vean, aquí en esta región que observamos hay una hendidura, ¿sí? Es decir, de una región constante, vamos a decir que aquí la derivada se hizo negativa. Este fragmento que es negativo, ¿qué nos está indicando? Un cambio de una región de tonos claros hacia una región a tonos oscuros, ¿sí? Y luego, toda esta región, vean que me representa una región ya en tonos oscuros, pero vean qué es lo que sucede aquí. Otra vez aquí hay un incremento, bueno, perdón, antes. Toda esta imagen es la resultante de haber aplicado la derivada en una dirección. Es por eso que aquí, cuando aquí observamos incrementos, aquí vean que otra vez observamos incrementos, es decir, estamos cambiando de una región oscura hacia una región clara. Y solamente donde ocurre, o en esa región donde ocurre el cambio, es donde vamos a encontrar estos valores positivos de derivada. Y una vez que nos encontramos ya en la región clara, como ya es una región uniforme, entonces otra vez vean que regresa al cero. Entonces fíjense, tanto aquí como aquí es una región uniforme. Otra vez aquí que encontramos otra hendidura. Quiere decir que la derivada tiene valores negativos, lo cual me dice que hay un cambio de región de tonos claros a tonos oscuros. Y aquí es una región en tonos oscuros, uniforme, y otra vez hay un cambio hacia tonos claros. Entonces vean cómo efectivamente, después de que nosotros aplicamos la derivada, si los únicos cambios, vamos a decir, considerables que nosotros observamos en la imagen después de que fue derivada, solamente va a ser aquí y aquí. En estas regiones donde hay hendiduras y en estas regiones sobresalientes, donde básicamente son los cambios de región. Vamos a ver. Vamos a verla por acá. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una comparación más directa. Bueno, a ver, aquí se nota un poco más. Bueno, aquí cabe mencionar que no necesariamente, o más bien aquí las figuras, eh, bueno, aquí se me pasó, no tienen la misma orientación. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de, bueno, sin embargo, sí corresponden a la misma imagen, ¿vale? Entonces ahorita nada más lo que les quiero hacer notar es en qué dirección fue aplicada la derivada. Vean, aquí simplemente lo podemos hacer por inspección. Por ejemplo, vean, en esta región no hay cambios, es decir, la región tiene tonos uniformes. Entonces quiere decir que aquí la derivada nos tiene que dar valores constantes. Si buscamos este borde aquí en la imagen resultante, pues donde tenemos básicamente eso es aquí, que vean que son casi datos constantes, puede ser aquí y también puede ser aquí. ¿Sí? Bien, bueno, ya sea este o este, deben de corresponder con este lado. ¿Vale? Ahora, para ver cuál, eh,
Mm, bueno, sería esto. Aquí en esta parte de atrás, a lo mejor sería el mismo comportamiento, una región uniforme. Y bueno, vemos este lado, por ejemplo, aquí esperaríamos un cambio o una derivada, una hendidura, porque aquí es un cambio de región clara a región oscura, y aquí sería una cresta, porque cambiamos de una región oscura hacia una región clara, ¿sí? Eh, que básicamente, bueno, aquí se puede apreciar un ligero cambio, aunque no corresponde. Sin embargo, sí podemos indicar o sí podemos decir que quizás esta región sea o está asociado a esto, ¿sí? Ahorita vamos a ver o a mostrar por qué. Entonces, esta región o este lado es este. Y entonces, esta región tiene que ser esta y finalmente esta región debe de ser esta, ¿sí? Entonces, fíjense, bajo esas circunstancias y bajo el comportamiento que tenemos aquí, otra vez, este lado es este. Entonces, la derivada, yo puedo decir que la derivada se generó en esta dirección, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que se generó en esa dirección? Vean, aquí esto es uniforme, que corresponde a esto. Y luego aquí hay un cambio de tono claro a tono oscuro, por lo tanto la derivada debe de ser negativa, que aquí está la hendidura. Y luego tenemos esta región uniforme, y luego un cambio hacia tonos claros, lo cual tenemos ahora una derivada positiva, que sería esta. Llegamos aquí a la región clara, que es esta, y luego otra vez de la región clara a la región oscura, que es una derivada negativa, y luego otra vez aquí la región clara, perdón, la región oscura, que es esta, y otra vez un cambio de región oscuro a región clara, por lo tanto la derivada es positiva, ¿sí? Entonces vean que si en general aplicamos nosotros la derivada en esta dirección, concuerda con el comportamiento que hay aquí en esta superficie. Vean qué pasa aquí. Aquí vean que de entrada la orilla de la imagen es una imagen, perdón, es un tono oscuro. Aquí simplemente aparece como uniforme, porque de entrada es uniforme, no es un cambio de borde. Nada más aquí encontramos un cambio de oscuro a claro, entonces aquí la derivada debe de ser positiva y aquí está, ¿sí? Y luego aquí tenemos otro borde y acá será otro borde. Aquí tenemos el cambio de claro a oscuro y luego de oscuro a claro. Y luego vean que de aquí para acá ya es una región uniforme, hasta la orilla, que básicamente es todo esto, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí aplicamos la derivada en esta dirección. Aquí lo que quiero que observen es lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos la derivada en esta dirección, ¿cuáles bordes son los que se detectaron? Se detectaron todos los bordes que son perpendiculares. Es decir, aquí venía aplicándose la derivada en esta dirección y entonces aquí, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que se detectó este borde, que se detectó este borde y este borde, ¿sí? Entonces, la derivada está avanzando en esta dirección y solamente detecta los bordes que son perpendiculares a la dirección. Fíjense qué pasa con estos. Como la derivada lleva esta dirección, vean que no está detectando este cambio, ¿sí? De hecho, este cambio es lo que aparece aquí. O sea, sí detecta algo mínimo, pero no lo está detectando. O sea, no de manera evidente como los bordes que están en dirección perpendicular a la dirección de la derivada, ¿sí? Eso es lo que quiero que identifiquen de estas figuras.
que la dirección de la derivada es esta y los bordes que está detectando son los perpendiculares. ¿Qué sucede si yo quisiera detectar ahora estos bordes? Pues entonces quiere decir que tengo que cambiar el sentido de la derivada. Ahora yo tendría que derivar en esta dirección para poder encontrar ahora sí este borde, este borde, este borde y este borde. Entonces vean que cuando yo derivo en una dirección voy a tener esta imagen resultante. Si derivo en la segunda dirección tendré otra tercera imagen, una segunda imagen resultante. Y entonces yo tengo que combinar el resultado de ambas imágenes para dibujar completamente lo que serían los bordes. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí vemos efectivamente nada más, estamos mostrando que la derivada sí me está sirviendo para detectar esos cambios de intensidad por regiones. Sin embargo, bueno, para poder detectar todos los cambios en todas direcciones, pues tengo que estar cambiando yo la dirección de la derivada, ¿vale? Bueno, ahorita vamos a ver a qué se refiere, cómo se complementa eso. Aquí simplemente quedarnos con que yo puedo, o incluso aquí ya mencionamos, que tengo un filtro para la dirección X y un filtro para la dirección Y. Ok, aquí nada más otro comentario adicional, vean que nuestro punto de partida fue hacer un análisis con una función que dependía de una sola variable. O en otras palabras, empezamos haciendo la consideración de que teníamos una imagen unidimensional. Pero, bueno, vamos a extender esta idea al caso de las imágenes digitales. Dice, en general, las imágenes digitales se representan como funciones de dos variables. Dice, por lo que la operación derivada, fíjense, como ya estamos hablando de una función multidimensional, entonces cuando nosotros hagamos derivadas, en términos formales nos tenemos que referir a derivadas parciales. Entonces, si yo tengo una función imagen y de x, y, quiere decir que si yo quiero representar sus derivadas, me tengo que referir a ella como sus derivadas parciales. Y entonces aquí nada más recordar el concepto de la derivada parcial. ¿Qué era la derivada parcial? Simplemente decir que si nosotros teníamos una función multidimensional, pues la derivada parcial era diferenciar respecto a una de esas variables y el resto considerarlas como constantes. ¿Vale? Entonces, recuerden ese concepto de la derivada parcial que se utiliza aquí en imágenes. Entonces, ahorita en la imagen 3D que estábamos revisando, efectivamente, tanto las hendiduras como las crestas me están representando los bordes de los objetos de la imagen. Nada más recuerden que si es una hendidura o un valle, pues representa un cambio de una región de color claro hacia color oscuro. Y si estamos ante una cresta, pues quiere decir que hubo un cambio de una región de tonos oscuros a tonos claros. ¿Sí? Bueno, entonces, ya hablando propiamente o tratando a la imagen como una función de dos dimensiones, entonces cuando digamos que vamos a obtener sus derivadas, en realidad estamos hablando de derivadas parciales y para poder evaluar u obtener una derivada parcial, quiere decir que la función la voy a derivar respecto a una de sus variables y las demás las voy a considerar constante. En el caso
de las imágenes o de las funciones imagen que son bidimensionales, diremos entonces que su derivada total será obtener las derivadas parciales. Y estas derivadas parciales es la derivada de la imagen y respecto de x, la derivada de la función imagen respecto de y ahí tendríamos todas sus derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, de tal manera que si yo quiero obtener la derivada parcial de la imagen respecto de x, ¿qué es lo que tengo que resolver? Fíjense la operación que tengo que resolver, la convolución. Vean otra vez que aparece la operación convolución que dijimos que era importante cuando estemos utilizando el asunto de los filtros lineales. Entonces vean, nosotros ya dijimos o ya definimos previamente la máscara de esta matriz H sub X, que es esta que está aquí arriba, que fue la que demostramos con este ejercicio que tenía el comportamiento de filtro, ¿sí? Entonces, H sub X es este vector, H sub Y será entonces este vector, ¿sí? Bien. Entonces, aquí, para que yo pueda obtener la derivada parcial de una imagen, tengo que resolver la derivada de la imagen respecto de X y la derivada de la imagen respecto de la variable Y. ¿Cómo resuelvo esas derivadas? Simplemente lo que tengo que hacer es la operación de convolución de la imagen con la máscara H sub X. Y esto me está resolviendo, o después de que yo resuelva esta operación, el resultado es la derivada parcial de la imagen respecto de X. Ahora, si yo quiero resolver la derivada parcial de la imagen respecto de Y, simplemente lo que tengo que hacer es la convolución de la imagen respecto de la máscara o del vector H sub Y. Bueno, también resulta que si yo tengo una función multidimensional o multivariable, entonces cuando yo obtengo su derivada, la derivada o sus derivadas parciales, pues resulta que estas derivadas parciales representan las componentes de un operador llamado vector, bueno, llamado gradiente. Es el operador gradiente, ¿sí? De hecho, del álgebra vectorial o cálculo vectorial, no sé cuál llevaron ustedes, total, que cuando estuvieron resolviendo cálculo de funciones de muchas variables, definieron términos como el gradiente, ¿sí? Y el gradiente no es otra cosa más que el conjunto de derivadas parciales de una función multivariable. En este caso, mi función multivariable es la función imagen y que tiene dos variables, x y y. Por lo tanto, si yo digo que quiero obtener el gradiente de la imagen, quiere decir que quiero encontrar todas sus derivadas parciales. Es por eso que aquí mencionamos o aquí se dice que estas derivadas son las componentes del vector gradiente. ¿Vale? Entonces, acuérdense, cuando decimos que necesitamos encontrar el gradiente de la imagen, lo que estamos diciendo es encontrar las derivadas parciales de la función. ¿Vale? Entonces, ahorita como acabamos de describir, las derivadas parciales aquí están definidas, es decir, simplemente la operación convolución de la imagen con la máscara H sub X o bien con la máscara H sub Y, cada una nos da las derivadas que a su vez representan el vector gradiente para la imagen.
O bien, en otras palabras, si nos dicen obtenga el gradiente de la imagen, quiere decir que debo de estimar las derivadas parciales de la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un concepto del cálculo vectorial que, bueno, utilizamos aquí en imagen. Ahora bien, aquí básicamente también de ese cálculo vectorial, pues nos dicen que este operador de gradiente pues es un vector. Entonces, al ser un vector, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene una magnitud y dirección. ¿Vale? Entonces, esto tiene una magnitud y dirección y finalmente los bordes que nosotros podemos representar de un objeto, pues los podemos calcular o estimar a partir de quién, a partir de la magnitud del gradiente. En este caso, este gradiente, ¿cuántos componentes tiene? Tiene una componente en X y una componente en Y. Bueno, ahorita para facilitar un poco esto, digamos que esto también lo podemos denotar como, bueno, esto con la finalidad nada más de simplificar la notación, ¿vale? Entonces, para simplificar la notación, al término o a la derivada parcial respecto de X, la voy a denotar también con la letra G y en dirección de Y, voy a decir que sería el gradiente en la dirección Y. ¿Sí? Bueno, esto para facilitar la notación, ¿sí? Ya sea que escribamos la parcial de la imagen respecto de X, o bien simplemente escribamos G de X, sabemos que esto quiere decir la derivada parcial. O también G de Y quiere decir la derivada parcial de la imagen respecto a Y. Eso, bueno, en relación a lo siguiente. Dice, bueno, decíamos, esto es un vector a final de cuentas y como vector pues tiene componentes. Una componente en X, una componente en Y, y a partir de esas componentes pues nosotros podemos determinar su magnitud y dirección. Por el momento, utilicemos la información correspondiente a la magnitud del vector gradiente para mostrar que esta magnitud me va a representar o me proporciona información al respecto de los bordes de los objetos. Entonces, ¿cómo podemos calcular la magnitud de ese vector gradiente? ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? ¿Se acuerdan? La raíz de los cuadrados. Ok, sí, efectivamente. Es la raíz cuadrado de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. En general, independientemente del número de componentes que tenga. En particular, pues aquí nosotros estamos hablando de un vector de dos componentes, ¿vale? Entonces aquí simplemente vamos a decir que la magnitud del gradiente de la imagen será igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes. Y esas componentes es el gradiente en X
y el gradiente en Y. Entonces, aquí nada más recuerden u observen, de la imagen anterior que les acabo de describir, esta solamente me está representando la derivada en una dirección. En otras palabras, si nosotros graficamos ya sea el gradiente en X o el gradiente en Y, acuérdense, este gradiente en X es esto. Y este gradiente en Y es esta ecuación. En esta imagen yo solamente mostré una, que fue la de X, creo. Nada más mostré este resultado. Yo les decía, si genero este segundo resultado, en realidad debo de tener dos imágenes. Una imagen para la derivada en X y una imagen para la derivada en Y. Pero a mí no me interesa tenerlo por separado, me interesa integrarlo en una sola. ¿Cómo lo integro? Pues es básicamente lo que me está haciendo la magnitud del gradiente. Vean cómo se define la magnitud del gradiente. ¿Sí? Vean que está combinando la derivada en X y la derivada en Y, y toda esta operación me va a mezclar las dos informaciones y me las va a poner en una sola. De tal manera que si yo muestro esta imagen, pues debo de obtener los bordes. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, creo que aquí un ejemplo de resultante. Vean, esta es la imagen con la que hemos estado trabajando. Esta es una derivada, esta es otra derivada, y este es el gradiente. ¿Sí? Aquí la pregunta que yo les hago. Esta es una derivada y esta es otra derivada. Yo les pregunto que me digan de estas dos, ¿cuál es la derivada en X y cuál es la derivada en Y? La de Y sería la de la izquierda. O sea, esta, Sí. ¿qué opinan los demás? O cómo te das cuenta que esa pudiera ser la derivada en Y. En la forma en que está orientado el, en la forma de las líneas. Ok, ok, muy bueno. Vamos a seguir discutiendo. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué habíamos mencionado de la imagen en 3D? El primero sería el de las X, ¿no? Porque al momento de hacer el cambio, toma el cambio que hay en X, no en Y. Ok, ok, fíjense. Este sería el de la derivada en X y esta es la derivada en Y. ¿Por qué? Recordar lo que mencionamos cuando analizábamos la imagen en 3D. Yo les decía, bueno, también aquí antecediendo o recordando que esta es mi imagen, ¿no? Y que el origen siempre lo teníamos aquí en la parte superior izquierda. Este es el eje X y este es el eje Y. Yo les decía, si derivamos en dirección de X, quiere decir que estamos derivando en esta dirección. Derivando en eje Y, estamos derivando en esta dirección. ¿Sale? Bueno, vamos a suponer que ya llegamos a esta parte y estoy derivando en X. Ahí cuando analizábamos la imagen 3D, yo les comentaba que el cambio o cuáles cambios son los que es capaz de monitorear la derivada en X. Solamente los cambios que son perpendiculares. ¿Sí? Porque vean, en este sentido o cuando va en este punto, pues sí es capaz de monitorear o medir este cambio. Pero ¿qué sucede cuando va aquí justo en el borde? Aquí como los cambios que hay
Vamos a ver. Fíjense. Aquí hay un cambio, cuando está aquí en el centro, pues es capaz de medir ese cambio, ¿no? De una región clara a una región oscura. Pero, ¿qué sucede cuando va justo aquí en el bordecito? Aquí, la derivada lo que está viendo es una región constante, ¿sí? Por eso no es capaz de ver este borde, porque el cambio, fíjense, el cambio es en esta dirección, no en esta. Y como esa es la dirección X, lo que yo les comentaba es que los cambios, solamente en este caso la máscara de X, solamente los puede medir cuando los cambios son perpendiculares. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, más bien aquí, a ver, más bien aquí no los cambios, sino más bien los bordes. Cuando los bordes son perpendiculares en la dirección de derivada, ¿sí? Este es un borde, ¿sí? Que es perpendicular a la dirección. Entonces, otra forma de decirlo es la siguiente. Cuando la dirección de la derivada es la misma que el cambio en los tonos. Si seguimos esta dirección, vean que en esta dirección hay cambios. Pero ¿qué sucede justo cuando vamos aquí en el bordecito? A lo mejor aquí nosotros estamos observando que la intensidad no cambia mucho. Entonces, como aquí no se perciben cambios, es por eso que esta exploración no detecta estos cambios. ¿Sí? Entonces, la dirección de la derivada siempre será, o más bien, siempre puede detectar los bordes que son perpendiculares a la dirección. ¿Sí? Si esta es la dirección X de la aplicación de la derivada, yo solamente puedo detectar los bordes que aparecen en este sentido. Por el contrario, si la derivada ahora lleva esta dirección, que es la derivada en Y, entonces yo solamente puedo monitorear los bordes que son horizontales. Y es el caso de la figura 2. ¿Sí? Por eso nos damos cuenta que esta es la derivada en X y esta es la derivada en Y. Entonces vean que en la derivada en X todos los bordes son perpendiculares a X y que en la derivada en Y todos los bordes son perpendiculares a Y. ¿Sale? Y vean que también los tonos de gris que aparecen aquí en las imágenes nos reflejan el cambio de región. Este tono blanco que sería una cresta y el tono oscuro que sería un valle, ¿qué nos está diciendo? Que aquí hubo un cambio de región de una parte oscura hacia una parte clara. Es decir, me está representando esto. ¿Sí? De una parte oscura a una parte clara, es decir, un incremento en la derivada, que es este. Y por lo tanto me está representando un decremento, es decir, de una región de intensidad alta hacia una región de intensidad baja. ¿Vale? Esa sería la interpretación de esos tonos de color de estas gráficas. Y bueno, lo mismo sucedería para el caso de la derivada en Y. Y vean que tenemos una imagen para cada derivada y la magnitud, que no es otra cosa más que la combinación de estas dos imágenes, la derivada en X y la derivada en Y, nos proporciona los bordes de los objetos que aparecen aquí. ¿Sí?
Entonces vean que aquí estamos dibujando los bordes del objeto que aparece aquí en esta escena. ¿Sí? Esta ya es una aproximación muy adecuada para los bordes de objetos de las imágenes. Bueno, más adelante vamos a ver que se puede todavía, digamos que esta es una aproximación burda o gruesa de lo que serían los bordes. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí si nosotros hacemos un acercamiento, ¿qué podemos percibir? Pues que propiamente un borde como tal, pues todavía no está bien clarito, porque vemos que cada línea implica como una franja de 3 o 4 píxeles. ¿Sí? Entonces, aunque aquí ya nosotros, o aunque aquí el gradiente de estas derivadas ya nos dan una mejor idea de lo que serían los bordes de los objetos, pues todavía vamos a decir que esto se puede perfeccionar un poco más, ¿sí? Que ya veremos cuáles son esas variantes para poder mejorar este tipo de resultados. Obviamente, este resultado en comparación con la imagen original, pues aquí a una máquina o a una computadora, pues ya le es más fácil de identificar los bordes o los contornos de los objetos en esta imagen que en la imagen original. ¿Sí? Entonces vean cómo cada vez nos vamos acercando a simplificar la información en la imagen de tal manera que conserve pues al menos formas o número de figuras que ya una computadora va a ser cada vez más capaz de procesar. Entonces, ¿cómo hicimos estas imágenes? Estas imágenes simplemente lo que representan es la derivada en X en Y y la ecuación de la magnitud del gradiente. Es decir, esa última imagen es esta. Es esta. ¿Sí? Las dos anteriores, pues es el gradiente en X y el gradiente en Y, obtenidos a través de esto. ¿Sale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, con estas expresiones que acabamos de ver, bueno, ahora sí que vayan practicando ahí en MATLAB con alguna imagen que tengan. Traten de que, bueno, ya luego se los pediré como evidencia o ejercicio, pero vayan practicando estas operaciones. Simplemente es la convolución que ya hemos hecho antes. Aquí lo único que hay que moverle pues, es a los filtros. Y quizás una vez que tengan los filtros y los muestren, pues a escribir esta ecuación. ¿Sí? Entonces ahí traten de utilizar una imagen de las que hayan capturado o esta misma imagen que ya la tienen ahí disponible. O bien capturen una imagen donde aparezcan algunos 2 o 3 objetos donde se les puedan, bueno, para poder detectar esos bordes, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí terminaríamos la sesión del día de hoy. Si no hay otra pregunta o comentario adicional que quieran hacer, entonces, de mi parte sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Igualmente, profe, cuídese. Ok, gracias, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego.